pero no por ser breve no es importante. Estamos iniciando la epístola de Santiago y hemos visto los primeros 4 versículos. ¿Por qué es importante esta epístola? Porque hace la conexión que nosotros necesitamos. Hay una conexión que nosotros no entendemos. Hay una conexión que nos es difícil entre lo que es la fe y el dar evidencia de la fe. Dios quiere no solamente que tengamos fe, también quiere que demos evidencia de que tenemos fe. Esta epístola ha sido muy atacada a través de la historia. De los padres de la iglesia, alguno de ellos la incluía entre los libros controvertidos. En los reformadores, alguno que se llamaba Martín decía, es paja. Otro ni siquiera la mencionó, de nombre Jacobo. Y uno más la utilizó mucho. Le fue de gran utilidad lo que decía. Él se llamaba Juan y no lo queremos nosotros, por cierto. La carta, la epístola, me gusta más el término, es más acercado a lo que es. La epístola de Santiago es algo así como los proverbios del Nuevo Testamento. ¿Qué contiene la epístola? ¿Qué contienen los proverbios para que se equiparen el uno y los otros? Hacen un énfasis único, un énfasis muy importante en la humildad y la obediencia. La humildad y la obediencia que es evidente mediante nuestro ser. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto, porque nosotros pensamos solamente en el ámbito de la intelectualidad, en el ámbito de lo que no se ve, en el ámbito de la fe, pero aquí nos va a decir, necesitas también hacerlo evidente. Vamos a recordar un poco de historia. Los misioneros, siempre los misioneros son bendición a nuestras vidas. En 1851, un misionero inglés, Allen Gardiner, fue encontrado muerto. Estaba en una expedición a la Tierra de Fuego, y fue encontrado su cuerpo por unos exploradores que iban a buscarlo. Estaba en un bote, una barca, donde se refugió por algún tiempo. Nosotros recordamos esta parte final de su vida a través de lo que él pudo escribir en un diario que tenía a su lado. Hablaba de cómo era la falta de agua, cómo era de impresionante la falta de agua, la necesidad de beber agua, la angustia que le provocó y la sensación, dice, se refiere a eso como algo casi insoportable. Termina sus días lejos de su hogar, lejos de sus seres queridos, solo, aislado, debilitado, quebrantado físicamente. Para nosotros, los seres humanos, incluyéndonos a nosotros como creyentes, pensaríamos, ¿esa es la vida cristiana victoriosa? ¿Esa es la vida cristiana que esperamos? Tenemos que recordar que la vida cristiana victoriosa tiene que ser así a los ojos de Dios, no a nuestros ojos. En nuestros ojos resultaría que la vida de este hombre realmente fue un fracaso, que la vida no le llevó a nada. Eso pensaríamos nosotros.
Vamos ahora sí a estos 4 versículos porque es una porción realmente larga. Entonces vamos a ver estos 4 versículos. El primer versículo no lo vamos a tomar, es una introducción, un saludo, una dedicatoria donde se presenta con las características que él quiere decir, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. Y dice a quién les está escribiendo, pero a lo largo de lo que va a continuar, nos vamos a dar cuenta que quiere establecer 2 principios fundamentales para el resto del libro. Primero, del versículo 2 y hasta el 12, nos dice que una fe viva soporta las tribulaciones. Es decir, una fe viva soporta los problemas que existen en nuestra vida. Pero necesitamos estar conscientes de que tiene que ser una fe viva. Del 13 en adelante hasta el 27, dice que una fe viva vence la tentación. Cuando nosotros lo leemos, tenemos que centrarnos en esto porque este capítulo 1 es el fundamento de toda la epístola. Y luego cuando nosotros leemos esto, una fe viva es esto, una fe viva es aquello. Por lo menos yo me hice esta pregunta, ¿cómo es mi fe? Y ahora se las traslado, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe viva realmente? ¿Para qué sirven las pruebas? Tenemos que entender esto. Y esto podría tomarnos un poquito de tiempo, pero tratemos de entender esto. Las pruebas nos van a ayudar a los creyentes a conocer a Dios. Las pruebas nos van a ayudar a conocer a Dios. Si nosotros perdemos eso de vista, vamos a perder el enfoque completo. Nosotros tendríamos que preguntarnos, pruebas hay todo el tiempo. ¿Cómo quiere Dios que nosotros enfrentemos las pruebas? ¿Cómo espera Dios que nosotros enfrentemos estas pruebas? Dios, utilizando a Santiago, nos va a explicar, nos va a enseñar, nos va a mostrar 3 principios prácticos de cómo sacarle provecho a las pruebas. Cómo sacarle provecho a las pruebas. Estos principios fueron relevantes para ellos, para los que recibieron la epístola, las 12 tribus que están en la dispersión. Si nosotros analizáramos las tribulaciones de ellos y las de nosotros, diríamos, no estamos pasando por tribulaciones. Pero eso en otro momento lo veremos. Les dice entonces 3 principios. Primero les dice, considera que es sumo gozo cada vez que te enfrentas a pruebas. Ese es el primer principio. Considera que la prueba de tu fe desarrolla la perseverancia. Segundo principio. Y tercero, si se fijan, están como encadenados. Considera que la perseverancia nos ayuda a ser maduros, completos, a que no nos falte nada. Veamos esos 3 principios para entenderlos un poco. Las pruebas, cuando nosotros nos enfrentamos en pruebas, creo que todos nos enfrentamos a pruebas, de un tipo o de otro. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto. ¿Las enfrentamos con alegría? De ninguna forma. Si nosotros somos sinceros, ninguna de las pruebas que nosotros enfrentamos de cualquier tipo, enfermedad, finanzas, problemas morales, problemas familiares, enfermedades de familiares, nos provocan a nosotros carga, afán, ansiedad. Santiago, o más bien Dios,
porque es Dios el que escribe, el que inspira a Santiago, nos va a enseñar no a enfrentar las pruebas con alegría, nos va a enseñar a enfrentar las pruebas con sumo gozo. Hay una parte que yo lo tomé así, el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese tened por sumo gozo me hizo meditar, me hizo pensar, me hizo reflexionar cómo estoy tomando yo las pruebas. Me está diciendo que no finja que estoy recibiendo la prueba con sumo gozo. No finjas, tiene que ser algo sincero, algo del corazón. Tened por sumo gozo. Una de las mayores promesas que tenemos en la palabra de Dios para nosotros en relación a las pruebas, la encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Les pido que se ayuden por aquello de no sé manipular muy bien la Biblia, o por aquello de tengo un niño cargado, ¿verdad? Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Parece, creo yo, que ya casi lo tenemos. Si alguien falta, nada más dígamelo. Al cabo no salen en la pantalla ustedes, el único que está saliendo soy yo. Aquí nos faltan unas cuantas hojas. Bueno, lo podemos leer a un lado, ¿verdad? Ok. Allá ya lo tenemos. ¿Sí? Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Lo tienen todos y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es sorprendente para nosotros porque nos hace entender que somos hijos de Dios y que Él nos está dando más de lo que necesitamos. Siempre está pensando en nosotros y siempre nos dice: sí, sí vas a tener pruebas, sí vas a tener pruebas definitivamente, te lo aseguro, pero tenemos que tengo una promesa, que ninguna de las pruebas que voy a soportar la voy a soportar solo. Voy a tener la forma de salir adelante, voy a tener forma de afrontar esas pruebas. Y esas pruebas luego nosotros nos hace pensar: cuando os halléis en diversas pruebas, pensamos en esas diversas pruebas. Y hace un instante dijimos algunas pruebas y decimos: ¿cuál es la prueba que estoy soportando ahorita? Es una prueba de causa-efecto. Podríamos pensar en esas que llamamos pruebas de causa-efecto, porque podemos agrupar a las pruebas de mil maneras. Ahorita las agrupamos en 5 o 6, no recuerdo cuántas, pero podríamos agruparlos en 3: las de causa o efecto, Gálatas 6, 7. No lo tengo acá, pero hace un instante lo busqué. Vieron que lo busqué, un joven varón vio que lo busqué y se fijó: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, lo que nosotros hacemos es lo que nosotros vamos a recoger. La causa y el efecto. Yo hice, yo voy a recoger esto. Es un principio básico que nosotros nos acabamos de encontrar en Gálatas 6, 7. A veces también nos damos cuenta cuando sucede esto que las pruebas se debieron a que nosotros no hicimos lo que Dios quería. No hicimos como Dios quería.
No perdemos ninguna característica. No sé a quién de los jóvenes varones o de los jóvenes con los que he tratado últimamente decía esto. Usted no deja de ser hijo por esto. Puede ser que su papá se enoje, pero eso no hace que deje de ser su hijo. Hay una segunda, que podríamos decir, una segunda clase de pruebas. ¿Cuál es esa segunda clase de pruebas? Esas que nosotros podríamos llamar como las pruebas espirituales. Primera de Pedro 4:12. Me espero un instante. Primera de Pedro, primera epístola. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Casi todos lo están buscando. ¿Ya estamos? Ok. Ya estamos. Parece que también. Vamos a 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces es lo mismo, es otro tipo de prueba, es una prueba que podríamos decirle la prueba y le pueden dar el título que quieran. Yo le puse como espiritual. Es esa prueba que no sabemos, no la identificamos, no hicimos nada, no sabemos a qué atribuirla, pero que ahí está presente. Pero también menciona en relación con esta prueba el gozo. Si nosotros leímos 12 y 13, entendimos el gozo. Y luego, ya que estamos ahí, si me apoyan leyendo el 16, porque luego nada más está leyendo esta misma voz y es muy tediosa esta voz. Glorifique a Dios por ello. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo, esto es una explicación de lo que el Señor Jesucristo nos dijo mientras Él estuvo entre nosotros. Mientras Él estuvo en esta tierra, Él enseñó, Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación, pero, ¿eh? Ese se me hace que no es el mismo. ¿O es otra Biblia? Vamos a ver. 16:33. Creo que me dijeron Juan, una de las epístolas. Pero yo estoy pidiendo el Evangelio. 16:33. Sí, correcto. Es correcto, entonces, perdón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos estar seguros de lo que Dios quiere a través de las pruebas. No sabemos del tipo de pruebas. Y hay una que podríamos decir, ¿y esta? Ni nombre le puse. ¿Cómo le podríamos poner? Para que no se quede innominada, dicen las personas elegantes, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos poner? La prueba misteriosa. Vamos a ver por qué decimos así. ¿Por qué? Porque hay cosas que para nosotros son ocultas, para Dios no están ocultas, pero para nuestra mente tan limitada sí están ocultas. No hay una razón o lógica
para lo que estamos viviendo. No es por nuestra fe, no es por lo que hicimos, ni por nuestra fe, ni por lo que hicimos. Veamos a Job, recordemos a Job. ¿Qué le pasó a Job? A Job le pasó de todo, me van a decir. Y exactamente, le pasó de todo. ¿Y qué decían sus amigos cuando ven lo que le pasaba? Dicen, es por un pecado en tu vida. Y perdón por lo de amigos. Es por un pecado en tu vida. ¿Y la esposa? ¿Cuál era la causa según la esposa? La esposa le echaba la culpa a Dios. Dice, maldice a Dios. Le echaba. ¿Y Job? ¿Cuál era la actitud de Job ante ese tipo de prueba que estaba viviendo? Confiaba, confiaba en Dios. Confiaba, y perdón por decir confiaba plenamente en Dios y tenía fe. Deberíamos nosotros tener sumo gozo cuando estemos en pruebas. Sí, vamos a estar en pruebas. Hemos estado y vamos a seguir estando. El Señor Jesucristo padeció pruebas, nosotros también. Él es nuestro maestro, nosotros somos aprendices. Nunca vamos a padecer como Él padeció, pero vamos a padecer. Las pruebas tendrán sentido o no tendrán sentido para nosotros, pero la respuesta siempre es la misma. Confiemos en Dios, confiemos en Cristo. Siempre debemos acudir al Señor Jesucristo, siempre debemos confiar en Él para obtener fortaleza, sabiduría y buscar la forma de llegar al sumo gozo, porque eso es lo que nos interesa, llegar al sumo gozo. Es sencillo, pero qué difícil hacerlo, confiando en Cristo. Confiando en Cristo a pesar de todo. Cuando tú y yo nos enfrentamos a pruebas, uno, debemos reaccionar con sumo gozo, no con alegría, con sumo gozo, más allá. Esto es muy difícil porque aquí hay que poner nuestro enfoque global, un término que me aprendí el día de ayer en alguno de esos tantos libros que leí. Enfoque global, entender que Dios tiene planes y propósitos. Dios tiene planes de bien. Dice allá en Jeremías, Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Pero nosotros desconfiamos de los planes de bien. Mis planes son mejores. Entonces nosotros, cuando estemos en pruebas, sumo gozo. Y además de esto, tenemos que considerar, es nuestra segunda etapa, segunda paso, segunda fase, considerar que la prueba de tu fe va a desarrollar algo, va a desarrollar perseverancia. Está en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 3 de Santiago capítulo 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que ubicarnos. Dios no es el autor del mal. Bien ubicados en eso. Créanmelo o no, hay quienes dicen que Dios es el autor del mal, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros vamos a escuchar mil cosas. Tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer bien todo el enfoque y no andar con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy diversos. Si aquí somos 30, hay 35 formas de pensar, porque unos todavía no se deciden. Voy a hacer, como decía alguien recientemente, voy a iniciar un paréntesis. Escuché una vez a un
afamado predicador, vamos a decirle así, en un grupo pequeño de iglesias, donde quería él establecer una posición en relación a un asunto práctico. Y en su conclusión, después de estar hora y media hablando, dijo, pues hay esta posición y esta posición. No estoy con la 1 ni estoy con la 2 y dudo de la 3. Y eso concluyó. Y nos dejó a nosotros, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por eso decimos, nuestra forma de pensar es ilógica, es irracional. Nosotros tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que las pruebas van a producir en nosotros paciencia, perseverancia. Dios no es el autor del mal. De hecho, nosotros sabemos, Romanos 8:28, ese se lo van a tener que aprender nuestros hermanos que son nuevos en este momento, se lo van a aprender de memoria. Ahorita lo buscan, lo leen, pero es uno de los que más nos gusta a todos los creyentes. A todos los creyentes nos gusta muchísimo esos versículos. Entonces, se van a dar cuenta, hay necesidad de aprendérnoslo. Ya vi que ya lo tienen unos, nada más nos falta casi seguro que ya tenemos todos Romanos 8:28. Voy a suponer que sí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, las pruebas no, todas las cosas, los problemas financieros no, todas las cosas, las suspensiones en el trabajo, todas las cosas, las incapacidades en el trabajo, todas las cosas, todo ayuda a bien. Dios, en medio de este pensamiento que nos está dirigiendo, nos hace un llamado, y el llamado es: afronta las pruebas con sumo gozo y con profunda fe en Jesucristo y con profunda fe en las promesas que yo te he dejado en mi palabra. Nosotros tenemos que entender que estas pruebas van a conducir a algo bueno en nuestras vidas. En este momento me es difícil, pero tengo que estar ya, ahorita, convencido de que al futuro va a ser para bien. Entonces, pruebas. Primera de Pedro 1:7. Los silencios que se hacen en la grabación son con el propósito de que todos tengamos la lectura. Yo sé que vamos a suponer que ahora son 3 los que ven la grabación. Vamos a suponer que son 3. Dice esa porción: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nosotros pensamos, cuando nosotros leemos esto, en el fuego del refinador, el fuego de aquel que maneja los metales. ¿Para qué? Para que ese metal precioso que estoy trabajando sea de lo más puro que haya. Ese oro, esa plata, sea de lo mejor que haya.
Nosotros tenemos que saber que el fuego produce eso en los metales y en nosotros lo que produce eso son las pruebas. Eso hace que lo que hay en nuestro interior, porque en nuestro interior existe esto que voy a decir. Alguien podrá decir y podrá pensar y podrá argumentar mil cosas, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón y también ve las evidencias externas de lo que hay en nuestro corazón. Dice, nos lleva a pensar, hay impurezas en los motivos que tú tienes. Por eso yo te tengo que someter a prueba. Hay impurezas en los motivos. Y no solo en los motivos, también hay impurezas en la conducta que estás teniendo. Tienen que conjuntarse. Por eso fue el conflicto entre los muy conocedores de la antigüedad, que decían, es un libro controvertido ese de Santiago, porque decían, lo de adentro tiene que concordar con lo de afuera. No es posible pensar que solo lo de adentro, solo lo de adentro y solo lo de adentro. Se tiene que ser evidente. Y recordamos el versículo que básicamente nos es de bendición a todos. Tú dices que tienes fe. Yo no veo tu fe. Aquí está lo que yo te presento. Y quiero que veas que yo tengo fe. Pero que esa fe se tiene que ver. Tiene que ser evidente. Entonces, seremos probados. Y tenemos que confiar en Dios. Aquí era la que estaba yo con los cables cruzados, Diego. 1 Juan 5:4. ¿Te la sabes de memoria, Diego? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Dijimos en estos días, si eres hijo de Dios, ¿cómo se llama eso? Una condicional, excelente Aarón. Una condicional. Si eres hijo de Dios, eso es lo que se presenta. Vas a tener victoria. Es decir, no significa que vas a tener éxito en la vida. Significa que vas a acabar la carrera que está por delante. Nosotros tenemos que acabar esa carrera. Dios lo enseña utilizando a Santiago. Ahorita hemos visto una pequeña parte, nos falta una. Uno, vamos a tener sumo gozo. Dos, se va a producir paciencia en nosotros. Y esto nos va a ayudar a ¿qué? Dice el siguiente versículo, que sería ya el último. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos ha dicho, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora nos dice, para que seáis perfectos. ¿Qué afirma? Perfectos y cabales. Qué profundo, qué tremendo, qué inmensa afirmación de parte de Dios. Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Uno se tiene que poner a estudiar esas palabras raras de donde fue traducido eso, y uno logra entender qué diferencia hay entre lo uno y lo otro. Y entiende la perfección, así como lo entendemos. Pero ¿por qué se repite
esa cabalidad. Son muy parecidas las palabras, pero nos habla de perfecto en la totalidad y perfecto en parte por parte de nuestro ser. No solamente la totalidad, sino también parte a parte, parte a parte. Les compartía en estos días que yo había una cosa que yo no quería entregar y decía siempre y siempre y siempre y siempre, mis libros no, perdón, mis libros no, mis discos no. Yo tenía muchos discos y no precisamente de música clásica, y no precisamente de el himnario majestuoso. Tenía música muy estridente, muy ruidosa. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a tener después de eso? Vamos a obtener madurez. Dejemos que Dios haga su trabajo. No se lo impidamos. Estar completos, perfectos, cabales. Permitamos que Dios haga ese trabajo. Nosotros tenemos que ver, si esto no basta, va a la última parte. Sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Y nosotros tenemos que entender lo que quiere Dios. Quiere Dios que nosotros estemos completos. ¿Completos para qué? Y perdón por lo que voy a decir. Ya lo he dicho una vez. No importa decirlo otra vez. Completos para ver Netflix, para ver, me dijeron, Amazon Prime, para ver, ¿cuál era la otra? Roku. Sí es Roku, ¿verdad? Y Fire Stick. Sí es así, ¿verdad? No lo conocen ese, pero ¿cómo? O sea que soy más moderno que los jóvenes. ¿Qué tal? Bien por eso. Tenemos que entender una cosa, hay beneficios inmediatos que producen las pruebas. Y esos beneficios inmediatos están a nuestra disposición. Pero nosotros tenemos que estar convencidos que finalmente las pruebas son temporales. Y nosotros, yo siempre me acuerdo, cuando digo esto, siempre me acuerdo del hermano Antonio Lara. Gracias a Dios porque ya no está entre nosotros. No, un saludo, Toño. Créanme que él sí va a ver eso. Él sí lo ve. Fui a Valle del Roble y lo escuché hablar de esta leve tribulación momentánea. Son de esas predicaciones que digo yo, qué bendición. Igual que aquella que dijo, no sé si se acuerda de toda, pero dijo, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos que atender el modelo que tenemos nosotros. La vida no va a ser como nosotros queramos, pero hagamos que nuestra vida sea como Dios quiere. Seámosle fieles a Dios, no a nuestros pensamientos. Seámosle fieles a los deseos de Dios, no a mis deseos. Porque si nosotros somos fieles a sus pensamientos expresados, fieles a sus deseos expresados, nosotros vamos por buen camino. No interpretar nosotros por nosotros mismos. ¿Dónde está el joven? Libre examen, no libre interpretación. Tenemos derecho a examinar la Biblia como se nos pegue la gana, perdón por la expresión, pero no interpretarla como queramos. La Biblia se interpreta a sí misma. Dejemos que Dios nos hable de su palabra. Dejemos que Dios nos enseñe lo que quiere enseñarnos. No dejemos que las corrientes de este mundo nos invadan, porque hay muchas corrientes de este mundo.
corrientes filosóficas, corrientes éticas, corrientes de consejería, corrientes de todo tipo a nuestro alrededor que están tratando de desviarnos. Seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo y entendamos lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que seamos perfectos y cabales. Vamos a orar en este momento. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos por tu cuidado, tu protección, tus bendiciones, por las pruebas que están llegando a nuestras vidas. Gracias porque estoy siendo probado. Gracias porque estoy padeciendo una tribulación que en relación con tu promesa no es nada. Pero te agradezco que me permitas pasar por esta tribulación, porque quieres probar mi fe. Quieres producir en mí un gran gozo al saber que soy tu hijo, al saber que me estás considerando en tus planes, al saber que tienes un proyecto para mí, que quieres producir paciencia, perseverancia. Y no solo esto, quieres causar en mí la madurez completa y total. Estamos agradecidos en este momento, todos tus hijos que nos encontramos aquí. Te agradecemos porque seguimos siendo atraídos por ti. Venimos a escucharte a ti. Señor, permítenos salir a buscar a aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que aún no te han recibido, o aquellos que te han recibido y que no hemos ido a buscar. Escuchamos en los días pasados acerca de nos contaba alguien que la mayoría de nosotros escuchó. ¿Por qué está aquí? Porque me insistieron. Gracias Dios, porque nos das la oportunidad de insistir. Insistamos hasta el momento en que venga un rechazo, y aún así podemos orar por las personas. Gracias te damos porque tú quieres que nosotros continuemos haciendo tu obra en este lugar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.